a grabar, por cierto. Y bueno, ya, pues hoy es nuestra última clase. No sé si están emocionados, ¿no? Pueden creerlo. Ya llegamos al final del curso. Yo de repente siento que pasó una eternidad, pero bueno, no fue tanto así. Eh, a mí particularmente me encantó el curso. No sé ustedes, ¿verdad? Así que digan, sí, no me gustó tanto. Pero bueno, a todo esto, bueno, hoy es la última clase, literalmente clase. Recuerden que la próxima semana, de todos modos, tenemos la entrega del trabajo final, ¿cierto? No sé si se acuerden que el trabajo final, ¿alguien se acuerda qué es? ¿Qué va a ser? Algo de subir un video. Un video, ¿no? Yo sé que lo del video se quedó grabado, pero son dos cosas. Un análisis también, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, está muy bien. Es un video y un análisis. El análisis va a ser cortito, no se me estresen. Y bueno, hacer un video también corto, pero que expliquen pues justamente pues una de las tendencias actuales. De hecho, yo hoy más tarde les voy a hacer les voy a subir cómo lo tienen que hacer para que si lo quieren ir adelantando, pero de todos modos van a tener hasta el miércoles 13 de mayo para entregarlo, ¿ok? O sea, el próximo miércoles. Y ya, bueno, eso sería todo lo que nos faltaría hacer. Bueno, algunas indicaciones sobre el video son, pues tienen que estar presentables, digo, a lo que voy es, no se presenten en pijama, porque así no irían a clase, ¿no? Pero bueno, ciertamente tampoco se tienen que poner traje aquí, muy elegante, simplemente presentable. Smoking y vestido de noche. Aquí con el guante blanco, es de la joya aquí. Bueno, sí, exacto. Bueno, si tú también quieres vestirte así, está bien. Bueno, pero el punto es que sea presentable, esto es importante. Tienen hasta, o sea, en realidad no va a haber examen, como les había dicho, sino nada más hacer este último trabajo final que consiste en dos cosas, en hacer un pequeño escrito y además en hacer pues un video, ¿no? El video es por Flipgrid, que es una herramienta digital que te permite hacer videos. La clase anterior les mostré más o menos cómo funciona. Y una recomendación muy importante es, no lo dejen al final, porque justamente si todos al final empiezan a subir al Flipgrid, a veces se traba. Entonces es como, ya no lo puedo subir. Entonces están ahí sufriendo y es como, pues claro, son las 11 de la noche, todo el mundo está subiendo a esa hora, pues obviamente se satura y luego cuesta trabajo. Pero bueno, con 1 o 2 intentos ya lo pueden hacer. Pero en general no hay problema. Ahora, si lo hacen por el celular, es muy importante que mientras se sube el video no se cambien a otras aplicaciones, porque si no, no se va a subir el video, ¿ok? Entonces, bueno, nada más eso, y de todos modos es muy fácil usarlo, o sea, nada más le pones clic en el botón verde y empiezas a grabar y ya listo. O sea, básicamente eso, y después te pide tómate una selfie y ya. Lo puedes editar, puedes poner ahí cosas y todo, entonces está muy interesante. A ver, Andy. Oiga, Miss, una pregunta. Y por ejemplo, o sea, hoy nos va a subir por Blackboard el link de la aplicación y de qué trata el video, así como un punto de esto trata el video, de eso tiene que tratar, y el ensayo también, ¿no? Sí, bueno, no es un ensayo tal cual, es solamente un pequeño como análisis que les va a servir de base. O sea, es más, lo que yo quiero que hagan primero es el escrito, porque del escrito van a basar pues su discurso oral, ¿no? Entonces van a decir básicamente lo que dicen en el discurso, pero en el Flipgrid la idea es que también se discuta, ¿no? Que ustedes platiquen, o digámoslo así, platiquen con sus compañeros acerca de pues las tendencias que cada uno eligió y cómo le explica cada uno, ¿sale? Yo le subo todo al rato, pero ahora sí que no me anden haciendo presión porque probablemente me tarde un poquito más porque pues tengo que hacer el muro de Flipgrid, bla, bla, bla. Les quiero hacer el documento para que, digamos, lo hagan concretamente y no digan, ¿y ahora cómo empiezo a escribir? Sino que tengan toda la ayuda necesaria para hacer bien su trabajo, ¿ok? Entonces yo se los voy a habilitar. Eso se los voy a habilitar en un nuevo, digamos, en un botón distinto que va a ser, ahorita ustedes tienen habilitada la semana 15, ¿cierto? Yo se los voy a habilitar todo en la semana 16. O sea, en la semana 15 nada más va a estar este aula virtual, la grabación de esta aula virtual y además una pequeña actividad que ahorita les explico.
Y en la semana 16 va a estar, bueno, las actividades que tenemos que hacer como parcial final, es decir, el análisis escrito y el video. Todo va a estar ahí, les voy a poner todas las indicaciones y ya si hubiera dudas o lo que sea, ya me preguntan, ¿sale? Ahora, justamente vamos a eso. En la semana 15, que es la actual, les voy a poner justamente ya, para los que no estén viendo, teniendo esta aula virtual, pues la voy a grabar y ustedes tienen que verla por Playposit, bla, bla, bla. Pero además necesito que hagan una actividad extra que va a ser como un pequeño repaso, digamos, de todas las tendencias que hemos visto en todo este tercer parcial, que ha sido básicamente aulas virtuales, videos, etcétera, ¿no? Ha sido completamente online. Y aunque hicimos algunas actividades, me faltan algunas. Entonces, lo que voy a hacer es hacerles un cuestionario de más o menos 35 preguntas que van a poder hacer hasta 5 veces, o sea, lo van a poder hacer y dicen, no quiero sacarme el 10, lo pueden hacer y hacer y hacer y hacer hasta 5 veces. De todas las tendencias que hemos visto, las preguntas básicamente las he tomado de los Playposits, o sea, de las aulas virtuales tal cual, de lo que yo he dicho, de lo que ustedes han aportado en estas clases, entonces no va a estar difícil, pero si dicen, no, de plano saqué 5, lo pueden volver a hacer, no, ya saqué 7, pero quiero el 10, bueno, pues así y así, hasta que lleguen a 5, ¿vale? Entonces, bueno, eso va a estar en la semana 15, en la grabación de esta aula virtual para los que no asistieron simultáneamente, y esta actividad es súper importante que la hagan, porque de todos los porcentajes que llevamos de las actividades anteriores, solo llevamos 60% de actividades por el tercer parcial, y como no hay examen final, entonces, pues me sobra un 40%, o más bien me falta, ¿no? Entonces, este 40% va, más bien, este cuestionario va a contar 40% de su tercer parcial, pero lo pueden hacer tantas veces que podrían sacar 10, o sea, de tantos intentos, ¿ok? Solo son 35 preguntas muy fáciles, de cosas que ustedes ya saben, preguntas muy sencillas, de verdad, no son temas de fechas ni nada, todo está muy sencillo y de lo que ya hemos visto, ¿ok? De hecho, ya casi lo termino, nada más me falta poner un último tema, por eso sí creo que son 35. Pero bueno, está muy sencillo. Yo creo que pueden, yo se los voy a, esto es lo primero que voy a hacer. Se los voy a habilitar más tarde, o sea, ya como a las, o sea, si ya como a las 7 de la tarde ya no lo hice, ya si quieren me empiezan a molestar. Pero a partir de, digamos, de que termine esa clase y hasta las 7 lo voy a estar terminando, compartiendo, poniendo todos los detalles y listo, ya lo van a poder hacer. ¿Sale? Y van a tener hasta el sábado a las 2 de la tarde para realizarlo, ¿sale? ¿Queda claro esto o no? ¿Sí? Sí, ¿No? Pi. Sí. No. Muy bien, pues entonces, Sí, listo, ¿sale? Y con eso ya terminamos nuestro tercer parcial y además, bueno, ya la próxima semana ya tienen para entregar el trabajo final. Muy bien, pues ahora vamos a ver un poco sobre... bueno, una última cosa, porque ya les he dicho que después de mi clase va una clase, o sea, después de mi materia, va otra materia que se llama persona, bueno, no me acuerdo bien cuál es el orden, pero después va a haber una que trata sobre identidad mexicana, que eso obviamente tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocer las raíces propias de nuestra propia cultura, de nuestros antecedentes, pues, mexicanos, y está muy interesante la perspectiva, y a muchos profesores que la dan extraordinariamente. Yo esa materia nunca la he dado porque no soy tan buena, pero también hay otra materia muy... ¿Perdón, mande? Debería de darlo a usted. Creo que nunca la he dado, pero sí es muy bonita. Denos clase. Arriesgarse en esta vida, Miss. La vida es un riesgo. Sí, mi, denos Me da clase. mucha ternura, porque ciertamente a mí también me gusta clase. Mi mamá me ¿Cómo dice que? eso cuando me da la atención, Miss. No lo digas. Perdón, ya, ok, ¿qué otra? Perdón. O sea, me da mucha ternura en buen plan. Pero bueno, la cuestión es que hay otra materia que también, esa alguna vez la he dado, pero normalmente no me la dan, porque de hecho ya son como de los cursos finales, es la de persona y trascendencia. La materia de persona y trascendencia justamente trata de básicamente la espiritualidad del hombre y su trascendencia, literalmente, por eso se llama así.
no es una clase de religión. Yo sé que a veces dicen, no manches, es como que suena como que cosa cristiana, qué miedo, y no es algo así. Obviamente hay, o sea, la UPAEP es de inspiración cristiana, y por supuesto que hay una, pues así, una propuesta de la espiritualidad propia del cristiano. Pero, ¿sí diga? Muy bien, pues entonces la cuestión aquí es que la clase hoy justo es una propuesta específica de cómo percibir, ¿no?, la cultura actual, o cómo tener una actitud frente a la cultura actual que es mainstream, que es postmoderna, que ya vimos algunos problemas que presenta en términos de individualismo, bueno, en términos de aspecto individual y de aspecto social. Y entonces, bueno, pues esta propuesta es básicamente algo que comparte. A ver, ya, Augusto, deja de hacer eso, por favor, ¿sí? Me estás distrayendo. Entonces, bueno, la perspectiva justamente es aportar, ¿no?, a esta visión y hacerla un poco de trampolín. O sea, que la materia de persona y trascendencia no nos agarre como que en curva, sino que digas, bueno, claro, hemos analizado toda la cultura y bueno, justamente es por una perspectiva específica del hombre respecto de su trascendencia, que es algo pues muy curioso que pasa pues desde la modernidad, ¿no? Nos entendemos un poco en la posmodernidad como algo muy, pues muy inmanente, ¿no? Algo que no trasciende, eso es lo que quiere decir inmanencia, sino que se mantiene en el mundo, y esa es una cuestión que se plantea en la materia de persona y trascendencia, ¿ok? Ok, bueno, está bien, pero ya no lo vuelvas a hacer, por favor. Y entonces ya, este es el trampolín que quiero que hagamos, y por eso esta última clase va a ser sobre eso, que además, bueno, tiene todo que ver con lo que hemos visto anteriormente, sobre posmodernidad, New Age, espiritualidad, relativismo, etc. Entonces, bueno, ahí va, y justamente aquí vamos a compartir Bueno, por cierto, respondiendo a su pregunta de qué otras materias doy, normalmente doy las primeras de las carreras, o sea, persona y verdad, persona y libertad, persona y cultura contemporánea. A veces doy persona y trascendencia, pero solamente como que si hay grupos, así demasiados grupos, normalmente no la doy. Entonces, bueno, esas son las materias que doy y creo que ya todos ustedes ya las deben de haber tomado. Persona y cultura humanista, no, tampoco, nunca le he dado. Esa es creo que la primerísima, ¿no? No, la primera es Como les decía la clase anterior, en el verano, más bien estamos un poco a la expectativa de los grupos que se abran, y entonces más bien me van a asignar de acuerdo pues a esa necesidad que haya de la universidad, ¿no? Básicamente depende de ustedes. Y bueno, muy bien. Entonces va un poco así, yo les voy a compartir entonces el documento. Ay, perdón, me compartí algo que no era. Y ya va. Muy bien, la propuesta entonces es que hemos visto pues una serie de eventos que han sucedido en la cultura actual, y resulta que a la par empieza a surgir una propuesta que es una propuesta personalista. Y justamente esta propuesta personalista no se queda así nada más personalista, de hecho surge en un ambiente pues bastante cristiano, pero de hecho, bueno, hay también personalismos que no son cristianos. De todos modos, bueno, la propuesta personalista es justamente volver a la objetividad del valor propio del hombre. Y por eso, bueno, es que es tan significativa hoy en día. De hecho, esta propuesta personalista, particularmente la cristiana, pero en general la personalista, surge, digámoslo así, en contraparte del positivismo moderno. Positivismo es básicamente una especie de materialismo, ¿no? Solo lo que puedo ver es lo que existe. Y como lo que puedo ver y tocar y medir, que es parte del mecanicismo, pues es material, entonces casi todo se reduce a términos materiales, y así surge, pues, sobre todo, bueno, también ya luego con la evolución, etcétera. Bueno, esto es una serie de ideas muy interesantes que van surgiendo pues a partir de la modernidad, que es una visión como hipermaterialista de la realidad, es decir, no hay nada más que lo material. Y entonces empiezan a surgir a su vez pues algunas tendencias de pensamiento que tratan de romper con esta idea, porque dicen, bueno, a ver, ciertamente tenemos algo de material,
pero no todo en nosotros es material, hay algo más que eso, hay una característica especial. Y esta característica especial no es como, bueno, pues hay vida, ¿no? Como las plantas o como los animales, ciertamente no se reducen solo a materia, sino que incluso el ser humano, digamos, trasciende este aspecto de vida en sentido más llano, ¿no? Y más bien hablamos de que hay un espíritu en el hombre que le permite justamente cuestionarse la realidad, responder a la realidad, ser libre, ¿no? Ser él mismo, ya no solamente ser una especie ya que está reproducida, sino que de hecho es él mismo, incluso manteniendo su humanidad. Esto es algo bien curioso, que van a ver todavía más persona y trascendencia, pero esa es la idea, que lo vean, ¿no? Tal vez, bueno, no se pasen cosas que en su materia no, o lo que sea, pero en realidad ese es el objetivo de la materia de persona y trascendencia, ¿no? Ir descubriendo cómo es que esta espiritualidad del hombre realmente le lleva a verse, digámoslo así, superado de lo material y además, digamos, ir plantear cierta perspectiva acerca de su desenlace o desenvolvimiento social y después de esta vida. Esa es como que la idea de la trascendencia humana. Y bueno, justamente el personalismo, aparte pongo ahí comunitario porque es particularmente el que voy a tratar, pero el personalismo justamente surge como es, oye, a ver, no solo somos materia, el positivismo moderno como que no parece explicarnos todo lo que el hombre es en sí mismo, en realidad estamos hablando de que hay algo que le supera. Y entonces surge a partir de una mirada a la dignidad objetiva de la persona. Y bueno, esta perspectiva, por eso bueno, se llama personalismo. Aquí voy a hacer una distinción. Yo sé que creo que en algún momento ya se los había mencionado, pero resulta que en el video de posmodernidad hay algo que dice que siempre me causa shock cuando veo ese video, porque dice algo así como de que pasamos de una visión como de comunidad, de sociedad, una visión social, y el hombre en la modernidad se ve muy social, ¿cierto? O sea, siempre es como este mito del progreso no es como, bueno, yo me veo progresando, sino yo de manera individual, sino que como sociedad vamos como que moviéndonos hacia eso, ¿no? El ideal de humanidad en progreso. Y bueno, en la posmodernidad lo que pasa es que hay como un cambio, ¿no? Ahora ya no me veo en una comunidad específica, ya no me identifico con una sociedad, más bien ya se ve de manera individual. Y en el video lo que dice es que se ve de manera personalista. Ay, no sé, me causa un poco de ruido porque en realidad es una visión individualista. La perspectiva personalista, de hecho, surge, bueno, mucho tiempo antes de la posmodernidad, pero, bueno, se pierde de vista justamente con la posmodernidad, no solamente la visión de sociedad, sino que incluso la objetividad del valor humano. Entonces, no es del todo personalista esta visión, más bien es individualista. Todo está en referencia al individuo concreto. Y el personalismo, de hecho, tiene algo de esto, porque ciertamente es una mirada a la persona y a su valor que es insustituible, ¿no? Y justamente esto de insustituible tiene todo que ver con un problema que pasa actualmente con esta cultura del descarte que acabamos de ver, que es así de, bueno, ya no me sirve este cambio, total que eres un número más, eres un usuario más, y así como que se percibe. Entonces, pues el personalismo surge, digámoslo así, o retoma fuerza precisamente ahora, porque lo que se quiere es recuperar este valor objetivo de lo que es el hombre. Y bueno, de hecho el personalismo comunitario tiene pues mucho, digamos, antecedente mucho atrás, de hecho también en la misma modernidad, porque les digo que pues surge, digamos, en contraparte del positivismo moderno. Y de hecho comienza ya desde Kant, 1700 por ahí, plantea, no sé si ustedes ubican a Immanuel Kant, si alguna vez lo han escuchado, ¿no? ¿Alguien? ¿Están por ahí? ¿Sí están o? Bueno, sí están. Pero por otro lado, ¿habían escuchado de Kant alguna vez? Por ejemplo, en clases de filosofía, en clases de ética. Clases de ética yo creo que es donde más... Era filósofo, ¿no? Exactamente, era un filósofo. Era alemán. Él es un filósofo algo que así, escribe... me acuerdo que fue algo del siglo, no me acuerdo, era el 18, ¿no? Algo así. Es que me dejaron una vez una tarea de ese hombre.
Ah, muy bien, excelente. Exactamente, en el siglo XVIII, porque es como 1700 por ahí. Y bueno, resulta que Kant, bueno, él es muy importante por muchas cosas, pero en general él comienza como este pensamiento de descubrir o de reconocer el valor objetivo del hombre y lo hace a partir de tres principios. De hecho, Kant es mucho más famoso más que por su postura ética, aunque sí, es muy famoso en filosofía en general por su visión sobre el conocimiento. Él tiene un libro así enorme, enorme, así. Sí, yo siempre, la gente que siempre me dice, quiero empezar a leer filosofía y empieza con Kant, digo, lo estás haciendo mal, porque Kant es muy complejo, implica muchos conocimientos más básicos que necesitamos, digamos, recorrer con otros autores antes, ¿no? Por si alguna vez tienen alguna curiosidad con la filosofía, yo no recomiendo empezar con Kant, recomiendo empezar con otros más sencillos, por ejemplo, con Platón, que es muy sencillo, como ya se los había dicho antes. Pero bueno, entonces Kant tiene una obra así enorme que se llama Crítica a la razón pura. Crítica a la razón pura es una cosa así enorme, que justamente lo que está haciendo es analizando las posibilidades de la razón. Kant, de hecho, es muy, pues sí, es como muy, ay, se me fue la palabra, idealista. O sea, su postura es idealista, es decir, él piensa que, bueno, digámoslo así, los límites de la realidad son los límites del conocimiento, básicamente. Y bueno, no, yo no comparto particularmente esta visión, creo que tiene varios problemas respecto de la realidad en sí misma, pero lo que sí plantea en su visión ética, que es Crítica a la razón práctica, su obra en la que lo expone estos principios sobre la ética y que de hecho son fundamentos que tal vez ya hemos escuchado en alguna otra parte, pero que justamente como que retoman este carácter objetivo del hombre. Dice, en primer lugar, lo que tienes que hacer una vez que actúes es obrar de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda siempre valer como principio de legislación universal. ¿What? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente lo que quiere decir es, lo que vayas a hacer, digamos, cuando vayas a hacer algo, piensa, si esto lo hiciera todo el mundo y fuera lo justo, entonces vale la pena hacerla, digámoslo así, o es bueno hacerlo. Pero si tú piensas, híjole, si lo que yo hago lo hicieran todos, entonces, y esto provocaría caos o sea, crearíamos un mundo caótico, malvado, pues entonces no creo que debería de ser eso. Es básicamente, piensa en el universal de tu acción y si esto trajera consecuencias positivas, entonces lo puedes hacer y pensar que esto es justo y bueno. La segunda cosa es, obra de tal forma que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, siempre como un fin y nunca como un medio. Yo creo que esto siempre lo hemos escuchado en tal vez otros contextos o incluso en ética, les digo, porque es básicamente esto que les digo de mirar la objetividad de la dignidad humana, diciendo, siempre tenemos que ver al hombre como un fin en sí mismo, porque él plantea que la persona humana es un ser autónomo que no puede, o sea, que nadie puede decidir por él, digamos, en un sentido real, pues porque la persona es dueña de sus decisiones, dueña de su propia vida, y entonces no la puedes usar como usas a las cosas. Por eso dice que no puedes usar a la persona como un medio, no la puedes meter en, digámoslo así, usarla como un usuario, o usarla como una cosa, o como desechable, porque es un fin en sí mismo y la tienes que mirar y tratar como esto, como un fin. Y como manera autónoma, libre, eso implica que tiene derechos, bla, bla, bla. Y por último, bueno, dice, obra de manera que tu voluntad de todo ser racional pueda considerarse a sí misma mediante su máxima como legislador universal, ¿no? Es decir, realmente trata de que tus hábitos y tu voluntad siempre esté de acuerdo a la razón y la razón sea algo universal, es decir, que aplique en todas partes y que siempre sea bueno. Entonces, justamente con Kant nosotros vemos cómo hay una mirada objetiva del valor del hombre que es trascendente incluso en su idealismo. Él descubre pues que la persona humana con esa capacidad de razonar, de descubrir lo universal, debe ser tratada como un fin en sí mismo y no como un medio.
Y esto ya justamente abre las puertas a una consideración del hombre distinta al positivismo, ¿no? De verlo, pues es una cosa más, ¿no? Del universo, aparte somos así de minis, entonces pues somos súper insignificantes, sino Kant dice, a ver, no, o sea, incluso siendo lo más mínimo que somos, de hecho, no podemos ser tratados como medios precisamente porque aunque somos así de pequeños, en realidad nuestra capacidad es trascendente. Otro de los antecedentes del personalismo es Kierkegaard. Ese sí creo que es muy raro que lo hayamos escuchado, pero igual y lo han escuchado. Søren Kierkegaard es un filósofo danés. Y Søren Kierkegaard, de hecho, es un filósofo existencialista, pero es existencialista cristiano. Entonces, bueno, plantea una visión un poco, parece compleja, pero en realidad no lo es tanto. Lo más interesante de su postura es que él plantea que en realidad nosotros pasamos o podemos pasar por 3 estadios. Digamos que hay tres consideraciones de la realidad respecto del hombre y de su trascendencia. Dice, hay un estadio que es estético, que es cuando el hombre, digámoslo así, se conforma o mira su trascendencia solo respecto de los placeres o las cuestiones materiales. Y digámoslo así, que busca su plenitud a partir de pues una vida de comodidad, placer, poder, todas estas cosas. Dice, bueno, este primer estadio es como, digámoslo así, como un estadio un poco como cegado del valor objetivo del hombre. Pero de hecho puede ser que descubra una nueva realidad a partir de la experiencia con el otro, de la experiencia con la sociedad, de la educación, etcétera, que vaya descubriendo un estadio distinto, el estadio que él le llama ético. Es decir, una consideración, un sentido de responsabilidad respecto de los demás, respecto de su sociedad, respecto de sí mismo, y que además se comprometa con ello, ¿no? Este es como un segundo estadio que le abre pues este compromiso con la realidad, ¿no? Y un compromiso que es objetivo y que se asume de manera, o más bien con convicción. Y bueno, dice, y hay un tercer estadio, que es el estadio religioso, en el que el hombre ya no solamente descubre el bien y el mal, y ya está en este estadio pues muy cómodo, muy bien, haciendo el bien y todas estas cosas, sino que de hecho llega a un descubrimiento, o sea, digamos que en el ético dice, yo tengo un valor en sí mismo, un valor objetivo. Pero en el religioso pasa a este valor objetivo a decir, y además no solamente tiene un valor en sí, sino que además es trascendente. Toda esta realidad que soy es trascendente y encuentra su plenitud a través de, digamos, una relación auténtica con Dios, por medio de la fe, ¿no? Por eso es un estadio religioso. Para Kierkegaard, este estadio representa el paso definitivo que tiene que dar el hombre, ¿no? Y solo si renuncia a sí mismo, o sea, pues a un individualismo, a los placeres y todas estas cuestiones, para superar las limitaciones que la realidad le impone, accede a lo trascendente, a Dios y a una verdadera individualidad, ¿no? O sea, porque justo como es existencialista, pues la parte del individuo tiene bastante importancia en su pensamiento, pero no dice, bueno, el individualismo es lo máximo, sino, a ver, si nosotros queremos llegar a una verdadera plenitud de mi individualidad, de mi ser concreto, de mí mismo, entonces necesito trascender. Y la manera de trascender plenamente es a través de pues un Dios personal, como lo pone, ¿no? De esta relación con Dios. Por eso es un Dios personal, porque si no fuera personal no podría haber una relación con Él. Otra vez, esto es algo que van a ver todavía más profundamente en otra materia, pero ahorita estoy dando una embarradita como para que, digamos, se emocionen, digan, ¡woohoo! ¡Vamos para allá! Muy bien, pues entonces justamente lo que hace Kierkegaard es decir, hay estos 3 estadios. Y digamos, unido a lo que dice Kant, el hombre no solamente tiene un valor en sí, que no puede ser tratado como medio, sino que además esta relación se puede ir, el hombre mismo, en su propia experiencia personal, puede ir pasando o ir descubriendo justamente este valor. Y este descubrimiento, dice Kierkegaard, se va dando a través de estos 3 estadios, ¿no? Esta es la perspectiva de Kierkegaard, es muy interesante, porque justamente algo que podemos hacer, digamos, una especie de conexión, es que tal vez la posmodernidad está haciendo o valorando el valor humano en este primer estadio, el estético, ¿no? En
términos de Kierkegaard, diciendo, bueno, la vida se conforma en simples placeres. Por eso vemos que, bueno, hay tanto individualismo, tanto placer, tanta lucha por, pues, como la sensación, ¿no? En lugar de la persuasión, etcétera. Y, por ejemplo, el valor objetivo no nos importa, ¿no? La verdad no nos importa. Y tampoco en el valor estético. Es como que una vida un tanto superficial. Entonces, bueno, diría Kierkegaard, hay que ir subiendo de nivel para poder encontrarnos realmente con nosotros mismos. Entonces, justamente con este antecedente es que Mounier, que es pues el fundador, bueno, el creador del término personalismo comunitario, dice, bueno, voy a retomar estas ideas que ya dijimos, ¿no? Valor objetivo del hombre, y además pues el hombre va descubriendo su valor a partir de varios estadios, porque pues ciertamente necesitamos un proceso personal, individual, para ir descubriendo no solo nuestro valor, sino también nuestra trascendencia o las implicaciones de este valor. Digámoslo así, que no somos socráticos. No sé si conocen la teoría de Sócrates, que se llama intelectualismo moral. ¿Alguien conoce qué significa eso? Creo que en algún momento lo mencioné, pero yo no me acuerdo si se los dije. Sí, creo que sí, les puse a Platón, creo, en lugar de Sócrates. ¿Alguien sabe qué es el intelectualismo moral? A ver, oigan, ¿están ahí o no? Ya se me durmieron. No, aquí estoy. Ok. No sé. Pero no sé. Está bien, ya los exhibí. Muy bien, el intelectualismo moral. Ok, excelente, excelente. El intelectualismo moral es básicamente, si yo conozco el bien, si yo conozco la verdad, más bien, entonces yo hago inmediatamente el bien. Os das cuenta que Sócrates decía, una vez que tú conoces lo que son las cosas y su valor, entonces tú inmediatamente vas a hacer el bien. A eso se le llama intelectualismo moral, como diciendo, si tú, suponiendo, ¿no? Tú sabes qué es lo bueno, entonces a fuerza lo haces, solamente por saber qué es lo bueno, ¿no? Yo sé que esta manzana es lo más, digamos, lo más sano que tengo que comer, entonces yo a fuerza me la como, ¿no? Como si no tuviéramos este proceso de convicción sobre lo bueno, lo malo, etcétera. De hecho, nuestra experiencia nos dice que esto no es así, ¿no? Cuando nosotros vamos a la cocina y nosotros, suponiendo, tenemos un antojo, pues entonces tal vez sabemos que la manzana es muy rica, pero si vemos un pastel de chocolate con merenguito, ¿no? Y con crema pastelera en el medio, dices, no, o sea, adiós la manzana, o sea, yo sé que es muy rica, que es muy sana, pero yo lo que quiero es comerme este pastel, aunque sea lo más insano del mundo, ¿no? O incluso tal vez dices, bueno, una rebanada está bien, pero incluso yo puedo, sabiendo que está mal, acabarme el pastel completo y después tener un problema en el estómago, digamos así, no sé, diarrea o lo que sea, precisamente por haberme excedido. O sea, yo sabía que esas consecuencias las iba a tener y aún así lo hice. Es decir, en nuestra experiencia, y esta es una clase de comida, pero bueno, nos pasa con todo, ¿no? Yo sé que tengo que entregar esta tarea, yo sé que es valiosa y aún así prefiero jugar videojuegos o no sé, lo que sea, antes de hacerla, ¿no? Yo descubro que de hecho en mi experiencia concreta voy tomando decisiones, a pesar de saber, tomando decisiones que tal vez no son las mejores, sabiendo de hecho que no son las mejores decisiones. Esta es una experiencia concreta, ¿no? De nuestras vidas cotidianas. Entonces, justamente lo que vemos es que tenemos que ir convenciéndonos realmente del valor de las cosas y de las implicaciones de sus consecuencias, ¿no? Y de su valor. Por eso, bueno, la perspectiva de Kant, que es muy idealista, también tiene como ciertas implicaciones de esto, o ciertas cosas de esto de Sócrates, ¿no? Es decir, un poco como que lo que Kierkegaard viene a decir es, no es suficiente saber el valor de las cosas, también tenemos que irnos convenciendo de su valor y sus implicaciones, ir ejercitando también nuestra voluntad a, digamos, enriquecerse del descubrimiento del valor para tomar mejores decisiones y convencernos de esas decisiones, ¿no? Por eso, bueno, dice de los estadios, porque de hecho en los estadios tal vez podemos tener consideraciones sobre el valor de las cosas, pero aún así equivocarnos en esta toma de decisiones concretas. Entonces, bueno, por eso ayuda bastante. Y bueno, el personalismo comunitario, que es de Mounier,
nos plantea justamente esto, ¿no? Hay una supremacía del alma espiritual sobre la materia, por sus características, por su trascendencia, por su dignidad o su valor. Y bueno, eso justamente lo reconocemos o es bastante reconocido en los derechos humanos universales, ¿no? Cuando decimos un niño no puede ser violado, un niño no puede ser maltratado porque tiene un valor en sí mismo, por Dios santo, ¿no? Es cuando nosotros reconocemos que la humanidad tiene algo característico que, digámoslo así, lo dota de, pues sí, de una característica especial, que es pues precisamente pues esto que llamamos dignidad. Y este valor del hombre, pues no depende justamente de una cultura. Pues es que en mi cultura sí la aceptan y la tuya no. O sea, independientemente de la cultura, el hombre tiene este valor, el hombre tiene esta dignidad. Y es precisamente por su naturaleza espiritual. Entonces, bueno, con esto, que implica un tipo de vida específica, que implica un tipo de trascendencia, es que se ven planificadas, o estas características se ven planificadas, aquí puse planificados, en el ejercicio de la trascendencia a través de vivir entregado a los demás y a Dios. Digámoslo así que Munir toma no solamente el valor que nos plantea Kant, sino que además dice, bueno, y además hay que superar estos dos primeros estadios para entonces lograr que esta individualidad, esta autonomía propia del ser espiritual llegue a su plenitud. Entonces, por eso toma estas dos características, ¿no? Y bueno, él dice, y además el personalismo no solamente reconociendo el valor objetivo del hombre y, bueno, sus implicaciones y los estadios de convicción, sino que además en este carácter espiritual, el hombre de hecho encuentra mayor plenitud en la medida en la que se relaciona con otras personas, en la que es social, en la que realmente hace comunidad con otros. Por eso es que no solamente se queda en personalismo, sino que dice es un personalismo comunitario. Y dice, bueno, hay ciertos principios con los que, digámoslo así, las personas pueden orientarse hacia este personalismo comunitario que obviamente va muy en contra de toda esta perspectiva mainstream, posmoderna, líquida, ¿no? Que son 5. Dice, lo primero es salir de sí mismo, es decir, luchar contra este egocentrismo o este individualismo extremo de todo está referenciado a mí, yo soy el centro del mundo, el centro de todo el bien, el mal, la verdad, la falsedad, todo depende de mí. Digamos, primero salir de esto para entonces poder reconocer el valor concreto de las cosas, de las personas, de la naturaleza, de la ciencia, de la verdad, de todo, ¿no? Pero mientras estemos ensimismados y teniendo como criterio, digámoslo así, el valor que nosotros le damos a las cosas y no el valor que tienen las cosas, es que pues no vamos a poder descubrir justamente nuestro valor como humanidad. La segunda cosa es comprender. Dice, no solamente salir de sí mismo, sino que además en esta salida poder descubrir o poder comprender realmente lo que son las cosas. No solamente interpretar o no solamente sentir el mundo, sino comprender. Por eso después pongo empático y él mismo lo pone así, pero entendiendo empático no solo como siento lo mismo que tú, sino trato de comprender tu realidad concreta. Y entonces, en esta realidad concreta, acogerte, ¿no? Hacerte parte de mi vida, entregarme a la tuya en la medida en la que yo pueda, ¿no? Pero justamente en su diferencia, porque justamente descubrimos también que en la vida cotidiana todos somos distintos, pero esto es una cuestión que se comprende. Y que en la medida en la que comprendemos mejor el valor de cada una de las cosas que nos diferencian entre sí, es que vamos haciendo una comunidad más rica, ¿no? Una riqueza mayor. Por eso también aquí la cuestión del mainstream, es decir, bueno, ir en contra de esto, ¿no? En lugar de ir aplanando las diferencias, ir apreciándolas, ¿no? Entonces, que seamos completamente distintos, pues puede ser o puede ser que no, pero bueno, ir comprendiendo que la diferencia pues está bien y hay que acogerla. Luego, la siguiente es asumir el sentido sobre sí mismo, ¿no? Comprendiendo esta diferencia, comprendiendo pues justamente lo que son las cosas. También descubrimos que en esta diferencia hay cosas que tenemos en común y cosas que nos pueden unir, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad o en una trascendencia ya literalmente
después de esta vida. Entonces, ir descubriendo justamente el sentido de la propia realidad con los demás. Entonces, entregarnos esta vida y comprometernos esta vida. Digámoslo así, que también plantea una especie de compromiso con nuestro valor y con los demás. Y lo siguiente es dar desinteresadamente. Él dirá, en realidad no es, digamos, por supuesto que tenemos que comer y tenemos que, pues no sé, cobrar por las cosas que hacemos. Esto no está peleado, nunca está peleado. El problema es si nosotros ponemos como ideal el tengo que tener dinero, tengo que cobrar, tengo que, ante todo, no hay ética, no hay nada más que yo mismo y mis intereses, entonces yo tengo que tener más para sentir más placer, para sentir más comodidad, y entonces el otro no me interesa porque me estorba en esta búsqueda de comodidad, ¿no? Y él dice, bueno, hay que salir de esto, salir de este círculo vicioso y entregarnos a los demás en sus necesidades, en lo que los hace mejores. Y esto, de hecho, también nos abre o nos dispone al perdón, ¿no? En las relaciones más cercanas, es decir, bueno, a veces esas son las más difíciles, tal vez ustedes ahora que ya de repente ya están hartos de su mamá, de limpia por aquí, limpia por allá, o lo que sea, que está bien que sus mamás les pidan que limpien, pero pues seguramente en su sensibilidad de repente uno ya se siente como cansado de que pues, los maestros nos piden tareas todo el tiempo y es todo. Bueno, también estar dispuestos a esta perdón, a esta ayuda hacia los demás, ¿no? Es decir, como abrirnos a esto de el otro no es una molestia, sino realmente puedo colaborar con él, incluso cuando el otro se haya equivocado. Y la última es ser fiel a la humanidad, que es como básicamente, pues no perder de vista que este punto 3, que es, tenemos algo en común, que es justamente ser humanos. Y en esta humanidad, que es algo objetivo, tiene unas características especiales que podemos llevar hacia un lugar o hacia un sentido positivo que nos lleve a mejores condiciones humanas, ¿no? Y esto es lo más importante, o sea, decir humanidad no quiere decir, bueno, entonces ya, no sé, como, pues no sé, como un lugar hiperpobre, sino al contrario, más bien descubrir la humanidad del hombre, ser fiel a la humanidad, implica también justamente tener mejores condiciones humanas, ¿no? Que es lo que hacen muchas ONGs que ni siquiera están pensando en Dios ni en religión, pero justamente tratan de esto, ser fieles a lo humano. ¿Cuáles son las condiciones humanas que tenemos que salvaguardar, ¿no? Y así, bueno, la religión también, en muchos más sentidos. Y justamente, bueno, con estos 5 principios básicamente plantea el personalismo comunitario y es una propuesta que asume también el cristianismo, que propone el cristianismo también, y que va también muy como contracorriente con pues, toda esta cultura mainstream líquida, ¿no? Sobre todo la líquida, que es no te comprometas, solo piensa en ti mismo, no hay sentido, todo para ti, si te das, entonces estás atándote a algo que no te debes atar, ni siquiera hay humanidad, de qué te preocupas por el otro, por Dios, ¿no? Entonces, como que justamente es ir en contra de esta postura que pues vivimos actualmente, ¿no? Y algo que yo quiero decir antes de que, pues obviamente, pues obvio, es una embarrada, digamos, van a tener todo un curso para plantear estos temas, las problemáticas de la trascendencia, que me parecen muy interesantes, la religiosidad humana, o sea, realmente como la humanidad ha pasado pues varias etapas en las que ha descubierto justamente una espiritualidad, una religiosidad que va más allá de una institución, ¿no? O no solamente se da en una institución, es lo que quiero decir. Y bueno, entonces, justamente en esta perspectiva del personalismo comunitario, que bueno, también es asumido por la religión católica, hay una pregunta que yo creo que siempre surge, ¿no? O sea, como bueno, considerar esta visión me hace ingenuo. Creo que es algo que nos preguntamos a veces, ¿no? Así, ¿será que el creer tal vez en religión o creer en este personalismo o salir un poco de este individualismo o lo que sea, positivismo o cientificismo que está muy en la época, me hace ingenuo, me hace, digámoslo así, no objetivo o me hace un poco como tonto? Y bueno, la propuesta que hago ahora general es un poco como esto. La idea es como que, pues, obviamente se reflexione más sobre esta cuestión. Hay mucho que decir sobre esto. Bueno, ahorita el poco tiempo que yo he planteado la cuestión no me permite ver todas las
cuestiones, pero la respuesta más o menos rápida es un poco lo que está aquí, que es no te hagas ingenuo solamente por asumir esta postura, tampoco por asumir la religión, ¿no? Porque una visión cristiana o una visión personalista o personalista cristiana no está peleada, sobre todo si está seriamente comprometida con la verdad, no está peleada con la ciencia ni con la realidad material. Por eso decía, bueno, obviamente está bien que busques pues, remuneración económica para que puedas comer. Eso no está peleado con ser cristiano, no está peleado con ser personalista. Lo mismo la ciencia, o sea, no vas a dejar de creer en la ciencia porque eres cristiano, o sea, hay muchísimos científicos, el mismo Galileo, el mismo Newton, eran cristianos, ¿no? Católicos particularmente. Entonces, bueno, Newton creo que no era católico, pero pues sí era cristiano. Entonces, bueno, no está peleado esto, y muchos actuales también, Lemaitre, por ejemplo, que es el padre de Big Bang, no está peleado con una visión cristiana, una visión religiosa o una visión trascendente de la realidad. O sea, a lo que voy es, no tienes que ser, para creer en la ciencia, no tienes que ser positivista a fuerza. Más bien, a veces, bueno, hay ciertas tendencias también por cómo nos enseña actualmente la ciencia y cuáles son las ideas que se transmiten a la hora de enseñar ciencia, pero es una visión objetiva de la realidad, justamente te debería abrir también a la trascendencia. Ahora, la visión cristiana asume la ciencia, de hecho, así como la filosofía y la teología aportan perspectivas sobre la realidad, que es una, o sea, la ciencia, la filosofía, la teología, la historia, la psicología, o sea, todos están aportando una perspectiva sobre la realidad, que es una, que tiene distintas perspectivas, por eso digo que no es unívoca, sino que, de hecho, algunos autores dicen que la realidad es análoga, que es decir, tiene muchos canales, digamos, o muchas perspectivas de comprensión y de análisis, y por eso hay tantas ciencias. No es como que hay una sola ciencia que explica todo y todas las perspectivas. No es así. La realidad de la ciencia es que pues cada una de las áreas de estudio se acercan o estudian la realidad justamente desde una perspectiva concreta, que trata de hacer como una visión global de todo, y por eso también la filosofía y la teología pueden entrar ahí y aportar a la perspectiva específica que estudian. Creer en la trascendencia y la plenitud del hombre a través de la religión no significa que se desprecia la ciencia. Hay algunos reduccionismos dentro de la misma... No, es mi esposo, sí existe. Sí existe, no se me preocupen. ¿Qué pasó ahí? No, bueno. Es que me saqué de onda. Me No, asusté. pero ya, no te preocupes. No, pero sí, no alucinaron. Es una persona real, física. Y bueno, entonces justamente creer... No, pues existe, no se me preocupen. Creer en la trascendencia y en la plenitud del hombre a través de la religión no es dejar de creer en la ciencia, al contrario, o sea, más bien, si nosotros tenemos una perspectiva así de que la realidad es una, estudiar distintas áreas, entonces también descubrimos que la filosofía no lo explica todo, o no todas las perspectivas de la realidad, tampoco la teología, tampoco la ciencia, es decir, cada una tiene su importancia, y de hecho, en concreto, decir, en realidad tal vez la teología tal vez aporta las preguntas más importantes de nuestra existencia, pero eso no significa que no sean importantes también, en otro sentido, las preguntas de la filosofía o las preguntas de las ciencias experimentales, ¿no? Solamente aportan más a esta explicación global de la realidad. Y bueno, por supuesto tienen distintos métodos, etcétera. Bueno, hay una perspectiva dentro de la religión que es un God of the Gaps, que es como un Dios de los huecos, que a veces se plantea como una especie de Dios es la explicación de todo, de toda la realidad, y entonces no puedo creer en la ciencia porque la teología, la religión me explica todo. Esta es una visión limitada de lo que es la religión. Entonces, bueno, si nos encontramos alguna vez con una persona que es así, bueno, en el fondo podemos decir, es un fundamentalismo religioso, no es realmente lo que es la religión en sí misma. Y eso, bueno, ya lo vimos, ¿no? Es un reduccionismo en el fondo. Entonces, bueno, decir esto es importante para mí, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo cómo, pues no sé, como en el diálogo ciencia, religión, cultura, etcétera.
cosa que es importante que sepan es que tampoco se hace una visión personalista o cristiana, no me hace considerar que lo único que hay es espíritu y entonces todo lo material lo desprecio, o todo, o sea, el dinero, los placeres, por supuesto que no, hay que tener una digámoslo así, una relación sana con cada una de estas cosas, pero decir, bueno, por supuesto ir distinguiendo cuál es el valor de cada cosa, porque ese es el sentido del personalismo, descubrir el valor real de cada cosa, pero no decir, entonces el espíritu es lo más importante y todo lo demás no tiene valor, hay que tirarlo a la basura y entonces no sirve el dinero, no sirve, por supuesto que sí nos sirve para comer, para intercambiar, lo que sea, porque el placer también es parte de la vida, solo no es lo más importante. Y por supuesto que tampoco la naturaleza, porque a veces creemos que entonces tener una visión personalista y poner el espíritu, digámoslo así, un poco como supremacía. Decimos, bueno, pues la naturaleza no es importante, entonces podemos contaminar, podemos utilizar las cosas, transformarlas, pues tirar árboles, pues no es cierto, más bien hay que cuidar todo lo que nos rodea, hay que cuidar también, pues la naturaleza, que es también entendida en la religión, particularmente en la católica, como nuestra casa común, y por supuesto que hay que cuidarla. Entonces, pues hay una visión compatible, y yo creo que esta visión personalista, aunque ciertamente habla del hombre y de su lugar especial, justamente nos habla de sus capacidades, que son racionales, son libres, y que permiten una relación sana con cada una de las cosas que le rodea, con las demás personas, con las cosas, con la ciencia, con la verdad, con las instituciones, con la sociedad. Entonces, bueno, es una perspectiva que a mí me parece muy positiva, claramente contracorriente, pero que, bueno, a mí me ayuda, o creo que es una propuesta interesante para que las personas vivamos como, pues, mejor, ¿no? O sea, que vayamos considerando, pues, la dignidad del hombre como mejor, en un mejor lugar, ¿no? O de mejor manera. Entonces, bueno, esta perspectiva es interesante, seguramente ya la habían escuchado en alguna vez, pero bueno, decir también con qué cosas no se pelea es importante, seguramente en otras materias lo van a ver, o si no, pues si alguna vez se encuentran con alguien que está ahí discutiendo, bueno, ya tienen algo que decir, ser cristiano no te hace ser así, ser personalista tampoco, o sea, no te hace pelearte con todo, al contrario. Entonces, bueno, vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio. Lo que van a hacer es, no sé si ustedes ven una T, o sea, ahorita ustedes ven, por ejemplo, un pizarrón, ¿cierto? Y entonces, en su pizarrón, ustedes ven como una T, que es una T de texto, de text. Entonces, ustedes van a escribir su nombre. Ahorita vamos a hacer una... colectivo. ¿No pueden ver? No se ve. A ver, déjenme ver si lo puedo corregir. Ay, ya la regué. ¿Ya lo pueden hacer? Ya. Pero no aparece la T. Ah, ya sé. Sí, es cierto. ¿No aparece la T? No, y tampoco podemos solo editar parece nada. como... Yo veo todo en blanco, Miss. Y por dos. No. O sea, si ustedes le aprietan como que arriba, ¿no ven No nada? no aparecen los botoncitos esos de colorear y eso, ¿no? Es que antes lo usted sí la restringí. tenía habilitada, pero como había compañeros que pintaban el pizarrón, se ve que ya quitó. Hagan unos por pecadores, nada, es cierto. A ver, creo que ya pueden. A ver. Ah, ya. Todo. No es cierto, mis Les levanté a ver, ¿qué pasó, chico? No, Les levanté el perdón. permiso y lo primero que hacen. Me emocioné, perdón, mira. A ver, esta parte es una parte de prueba, ¿ok? Entonces, vamos a hacer de los temas, de las tendencias que hemos visto, como un poco como para ir trabajando un poco como lo que vamos a hacer en el trabajo final. Entonces, lo que quiero es que hagamos como una especie de repaso de las tendencias que hay, y lo que vamos a hacer es poner, o sea, en ese preciso instante, quiero que ustedes dejen de anotar cosas en el pizarrón, por favor. Ya no escriban. Y entonces, a ver, tiempo, nadie escriba nada. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un repaso de cómo lo vamos a hacer, porque justamente todos empiezan a escribir y puede ser que a veces nos encimemos en las cosas que ponemos, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es con la T, o sea, con el text, no con el lapicito, solamente con el text, ustedes van a poner 3 ideas principales de cada una de las tendencias, pero eso va a ser en las siguientes diapositivas.
Ahorita lo que quiero que hagan es un repaso poniendo nombre y apellido. O sea, pongan el texto y pongan su nombre y su apellido. Con eso yo les voy a tomar asistencia. Entonces, más vale que ustedes pongan correctamente su nombre. A ver, ya dejen de rayar, por favor. Pongan su nombre. Por favor. Quiero que se vean todos los nombres. Miss, alguien está poniendo mi nombre. Yo ¡Hala! no soy. Andrea. Chicos, solamente pongan su nombre, no el de nadie más. Por Dios santo, ¿no saben seguir indicaciones? Están chiquitos, Miss, déjalos. ¿Quién está poniendo mi nombre? ¿Cómo son de veras? ¿Qué ¿Cuántos miedo? años tienen? A ver. No supieron escribir Riverol. Aparte tienen como 12, como 20 años ya. ¿Están de veras ustedes? ¡Qué oso! Qué miedo. Borren eso. A ver, ¿cómo van? Psicópata. Ahora va mi nombre. ¿Ya terminaron? Clarito dijo que no modo. ¿Qué? ¿Qué? Ya no escriban. A ver, ¿quién está escribiendo eso? Aparte, cuando borre, va a borrar el nombre de otras personas. Muy bien, pues entonces ya tienen 3 segundos para terminar de poner. Maestra, yo no puedo escribir mi nombre. Bueno, o sea, cuando le doy clic a la T, me quita el teclado, pero ya le pedí a alguien escribir mi nombre. Ah, muy bien. Va que va. Bueno, a ver, acabo de tomarles foto a la pantalla, ¿ok? Entonces ya sabemos cómo escribir y sí les voy a pedir un poco de madurez. A ver, ¿quién aquí tiene un tantito de madurez? Pónganme yo. Yo. Ah, bueno, Yo. madurez ¿Qué y dijo? Bueno, yo veo que todos aquí, todos me están poniendo que sí son bastante maduros. Entonces les voy a pedir que escuchen las todas las instrucciones. mamadas que le pusieron a la maestra. Oye, a ver, sí te estoy escuchando. Entonces, sí quiero que ustedes, precisamente siendo los maduros que son, pongan en las siguientes diapositivas, solamente con la opción text, ustedes pongan 3 ideas principales que ustedes recuerden con cada uno de los temas que vamos poniendo, ¿sale? Entonces, yo ahorita ya terminamos esta sección de nombre y ahora vamos a ir con este. Entonces, de ese nuevo orden mundial, vamos a ver qué ideas principales nos recuerda, ¿ok? Solamente con text, en una sola, digamos, en un solo text van a poner separado por comas ideas principales. Esto es lo que vimos del texto que leímos acerca de la tríada económica, la cuestión con Estados Unidos. ¿Qué pasa después del muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín? A ver, las respuestas. Ok, muy bien. Aquí van saliendo algunas ideas. Va surgiendo Estados Unidos justamente como potencia, ¿no?, económica y política. Poder, gobierno único. Esa cuestión de gobierno único creo que es bastante interesante. También ayudado por la globalización, capitalismo, neoliberalismo, instauración del gobierno, exacto, equilibrio de poder, creo que eso es algo muy curioso. La tecnología empieza a tener bastante auge, las guerras, no sé si eso les suena por ahí, que empieza a haber pues bastantes guerras y pues también los otros estados empiezan a intervenir particularmente Estados Unidos, las organizaciones mundiales, por ejemplo la ONU, empieza a intervenir pues en los conflictos internos de ciertas comunidades, por ejemplo en Ruanda, pensemos en Afganistán.
en Irán, ¿no? Y bueno, también cómo se va creando un conflicto entre Oriente y Occidente otra vez, pero pues bueno, ahora pues con más asiático. Muy bien, excelente. Entonces también aquí empiezan a surgir los fundamentalismos en general. Empieza a surgir mucho la ambición, las relaciones internacionales, etcétera. Muy bien, tenemos este primer nuevo orden mundial. A ver, vamos haciendo como una especie de recapitulación para nuestro trabajo final. Muy bien, pues entonces vamos con la siguiente. El siguiente es globalización. En globalización, ¿qué palabras claves nos suenan? Ok, tecnología, ¿qué más? Apertura de fronteras, desarrollo, crecimiento, interconexión, transportes, ok, una globalización política, tratados internacionales, rivalidad, ok, consumidores y no personas, eso es muy cierto, crecimiento cultural, ok, más bien yo diría multiculturalismo, ¿no? Más perspectiva de culturas, el internet, la tecnología, una visión más bien posmoderna, más que moderna, anticomunismo, excelente, ¿qué más? Expansión, internet, muy bien, desplazamientos, excelente, esta cuestión de poder estar en donde sea, ¿no? Se abren las fronteras de todo. Una globalización social, excelente. A ver, ¿quieren poner algo más? Ok. Muy bien. Ok, pues entonces vamos con la siguiente, coronavirus, no lo había visto, eso sí fue chistoso. Bien, vamos con la siguiente idea, que es crisis de los ideales modernos. ¿Qué ideas nos surgen a partir de pues este confrontamiento un poco como con este mito del progreso y lo que empieza a surgir a partir de la caída del muro de Berlín, que empieza a haber ya más individualismo, más visión de no sociedad, ¿no? Al contrario, pues justamente aunado a la globalización, ¿ok? Soledad, problemas, ya no nos acordábamos de este tema, sin compromisos, ¿ok? Empieza a haber cambios, personas como máquinas, ¿ok? Justamente en la modernidad vemos que hay un mecanicismo y que las personas se ven como una parte, ¿se acuerdan? Pues de Chaplin, ¿no? Metida en la máquina. Entonces, justamente lo que empieza a pasar es, bueno, yo no soy una máquina, pero yo ya no me identifico con nada, o sea, yo no soy parte de nada. Entonces empieza a surgir más bien esto, ¿no? Que justamente se ve en temas de liderazgo, ya no solamente en héroes o guías o sentidos, sino soy líder y llevo pues personas atrás, ¿no? Interdependencia compleja, falta de valor hacia la persona, excelente, solidez, excelente, eso es muy interesante. Individualismo, revolución digital, excelente. Vamos a ver el siguiente tema, que es posmodernidad. De posmodernidad yo espero que pongan muchas cosas, porque ese es un tema que hemos visto bastante, y además vimos un video que venía con un montón de conceptos sobre posmodernidad. ¿Qué nos suena la posmodernidad? Ok, el Lorax justamente, ¿no? La película del Lorax es básicamente pues una crítica a la posmodernidad. Bueno, otras cosas más, pero sí también. Cambios, personalismo, consumismo, competición, personas como objetos, individualismo, libertad, movimiento cultural, no leyes, egocentrismo, muy bien. Órale, play posi. ¿Eso qué? Nuevas formas de expresión, excelente, hedonismo, usuarios,
Imagen, excelente. Tiempo, el tiempo entendido justamente como está instantáneas, ¿no? Sucesión de instantáneas, sino como desarrollo, muy bien. La revolución sexual, excelente, también ahí está, justamente por este hedonismo, pues extremo. Solo yo, excelente. Ser individual. El presente como lo único valioso, no hay futuro, no hay una visión de futuro, recuerdan esto muy bien. El mercado como el, digamos, el criterio o el modo de organización, todo es más efímero. Es una ética personal, excelente. Muy bien. El tema de posmodernidad, ¿les gustó o no les gustó? A ver, eso pónganmelo en el chat. Sí. Es muy interesante este tema. De hecho, es bastante, o sea, identificamos muchas cosas que pasan a nuestro alrededor y yo creo que por eso es tan atractivo. Ahora vamos con el siguiente tema. Ok. Es fácil de entender. Sí, creo que el de nuevo orden mundial estuvo un poco complejo y las cuestiones políticas siempre son un poco más difíciles de explicar y de comprender. Pues muy bien, vamos con el siguiente, que es Mass Media y Mainstream. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Ok, tecnología, internet, lectura rápida, redes sociales, memes. ¿Recuerdan lo de los memes? Que es como la imagen es lo que más se mira y entonces pues justamente el meme representa el no quiero pensar tanto, simplemente hazme reír, hazme sentir placer. Individualismo, libertad de expresión, TikTok, excelente, eso es un muy buen ejemplo. Manipulación, excelente. ¿Qué pasa con las culturas, por ejemplo? Más imágenes, menos texto, excelente. ¿Qué empieza a pasar con las culturas? ¿Se acuerdan de lo que les pasa a las culturas o no se acuerdan de eso? Decía que como que se generalizaban, ¿no? O sea, como que perdían Excelente. Sí, exacto. Ah, justo alguien ya me lo había puesto aquí. Homogeneización de las culturas. Se van perdiendo, más bien no es que se vayan perdiendo, pero se va perdiendo como la riqueza de su diferencia, ¿no? Digamos, todas se van volviendo igual, nos decimos que es igual en todas partes, el estilo de peinado, de vestimenta, de todo, ¿no? Hasta casi que incluso tonos de hablar se empiezan a volver como que iguales. Pues bueno, a mí me parece que eso es lo más grave en general. Pero bueno, ciertamente pasan pues todas estas cuestiones de las imágenes empiezan a ser lo más importante y por lo tanto también empiezan a tener mucha más fama, ¿no? O mucha más, pues sí, como más popularidad. ¿Y el mainstream qué onda? ¿El mainstream qué es? ¿Quién me pone que es el mainstream? ¿Lo ponemos en el pizarrón o en el chat? Ah, en el chat. Ah. Ahí ya lo puse. Muy bien, gracias por resaltar la palabra. A ver, ¿qué es el mainstream? Exactamente. Dijo Todo lo que está mainstream. de moda. ¿Sí? Exactamente. El pensamiento actual, la cultura popularizada, lo que es tendencia, el hashtag básicamente representa el mainstream. Muy bien. Vamos con... A ver, espérenme tantito. Ya, muy bien. Excelente. Justamente el mainstream, pues es la cultura popularizada, lo que todo el mundo tiene, y por eso el mainstream y el mass media pues, se llevan, ¿no? Porque pues vamos a hacer lo masivo y además vamos a hacer lo popular. Entonces eso va haciendo homogenización, manipulación, ¿no? Y además una, digamos, meter necesidad de consumismo extremo. Posmodernidad ya lo habíamos visto.
Y bueno, ahora vamos con New Age y espiritualidad panteísta. ¿Qué palabras nos suenan con este término? Estos términos. Gracias. A ver, chicos, sean serios. Ok, creo que esto no nos quedó tan claro. Es una nueva era, pero es una espiritualidad en donde lo que justamente encontramos es que es que estoy tratando de encontrar el chat verdadero. Muy bien, ¿qué pasa en el New Age? Es una espiritualidad que surge de este querer reconocer que el hombre es algo especial, pero al mismo tiempo reconociéndonos como parte del mundo. Entonces es una tendencia de, justamente como mencionan aquí, de adoración a la naturaleza, y donde la espiritualidad no se entiende en un sentido propio de lo espiritual, de este reconocimiento de las habilidades racionales, libres del hombre, sino más bien se entiende en términos panteístas, ¿no? Por eso la espiritualidad propia del New Age es combinar todo, por eso es un eclecticismo, ¿no? Junto todo lo que me queda bien, porque además es individualista, o sea, junto lo que me queda bien a mí. O sea, hay algunas ideas que están en común entre los pensamientos New Age, pero básicamente es lo que te acomode, llévalo. O sea, todo está bien, todos somos naturaleza, y por eso hay una adoración a la naturaleza, porque en el fondo es como una adoración a uno mismo, ya que digámoslo así, somos pura naturaleza y Dios es la naturaleza. Entonces justamente hay una mentalidad hippie, hay una mentalidad demasiado abierta, pero sin nada de objetividad. Todo es hiperindividualista, todo lo que te quede a ti está bien. Muy bien, vamos con la siguiente, relativismos y fundamentalismos. Energía, luz, unidad, muy bien, pero eso era de la anterior. Y ahora, relativismos y fundamentalismos. ¿Qué es lo que nos suena de estas palabras? Falsa tolerancia, excelente, muy bien. De un lado como del otro, ¿no? Tanto del relativista como del fundamentalismo. Todo lo acepto, pero al mismo tiempo no acepto nada. Y en los fundamentalismos acepto solo unas cosas y rechazo todo, entonces pues realmente no hay como una objetividad real. No hay nada cierto en el relativismo, son doctrinas, hay reglas muy estrictas en el relativismo. Muy bien. ¿Algo más? A ver, aquí ya no me están poniendo nada. Ya se me ponen a dormir. Exacto, el reloj. Ah, ya. Aquí estoy. Muy bien. Ay, están bien chistosos, de veras. Bueno, pues justo tiene que ver con cuestión de perspectiva el relativismo. Los fundamentalismos tienen que ver con temas de doctrinas, de esta cerrazón a la realidad, son reduccionismos de la realidad. Se acepta una cosa en el fundamentalismo y ya no se quiere salir de eso, y en el relativismo no se acepta nada, pero al mismo tiempo no hay un compromiso con las cosas. Entonces, bueno, hay una cuestión de completa perspectiva y en el fondo no hay diálogo entre sí, ni en una ni en otra. Eso es importante. El diálogo, que es fundamento para descubrir la realidad, pues justamente se pierde. Y eso, bueno, justamente va con el miedo al compromiso en el parte del relativismo. Y la última es, bueno, sí, la última es cultura del descarte. Con el cultura del descarte, ¿qué nos suena? De esta sí sabemos. A ver, chicos. No me sirve, lo desecho, todo es material, no me sirve, lo tiro, ¿qué más? Ok, no hay objetividad, más, al contrario, no hay objetividad, más bien, todo es efímero, todo lo desecho, ¿no? Exactamente, yo sí valgo, los demás X, es una anticultura, seres desechables, solo lo que nos sirve lo tenemos, pero justamente está entendido en términos de utilidad o de placer. Es un materialismo, un consumismo extremo, ¿no? Aparte, pues ya se van incluso haciendo las cosas para que no duren y entonces consumas más porque todo es desechable. Excelente. Personas reemplazables. A ver sus comentarios, de verdad, están bien chistosos.
Egoísmo en lugar de tolerancia, excelente. Nos hace creer que somos libres, pero realmente pues eso no es libertad, no es como estar desechando todo y no comprometiéndote con nada, tirando toda la basura, pues eso no es un compromiso real con tu vida. Excelente, pues muy bien, ya hicimos nuestro repaso. Creo que esta actividad es algo interesante, ¿no? Algo más interactiva que otras. Y bueno, como ya les había dicho, bueno, ya voy a dejar de compartir el documento, y ahora solamente me ven a mí. Y bueno, ya terminamos de ver todas estas tendencias. De estas tendencias va a ser el trabajo final. Vamos a tener que elegir una, hacer un pequeño análisis y luego hacer, escrito, y luego hacer un video con ese mismo análisis, ¿va? Y bueno, pues esto es todo por hoy y básicamente ya nos vamos a ver otra vez pues en los Flipgrids. Ahí ustedes van a estar grabando, pero realmente ya no va a haber otra aula virtual porque esta es nuestra última clase. Yo la próxima semana les voy a estar dando sus calificaciones de tercer parcial y de parcial final ya hasta el lunes de la siguiente semana, o sea, un poquito más. Muy bien. Pues eso es todo, chicos. Profesora, No sé si quieren una pregunta. Dime. Sí, nosotros escogemos la tendencia o usted no las va a dar. No, tú vas a elegir alguna de estas tendencias, pero solamente vas a tener que seguir el documento que yo te dé. Eso sí es lo que tú vas a tener que hacer, pero tú eliges la tendencia que tú quieras de las que vimos. Yo te voy a poner ahí las opciones y tú nada más la eliges. Ok, ¿y ya dio como las instrucciones sobre eso o todavía no lo va a publicar esta semana? No, lo voy a poner más tarde. Ok, muchas gracias. Ya entendí eso del video que vamos a hacer. Exacto. Va a ser del video y un escrito. O sea, vas a hacer el escrito y además vas a hacer el video de lo mismo. Pero va a ser una cosa escrita y luego... De donde ahorita pusimos las ideas, de donde ahorita... Ajá, de las... Exacto. De alguna Pero- de esas tendencias de las que escribimos, vamos a hacer el trabajo final. Ok. ¿Video de qué? No, hijo, pues estás perdido. El trabajo final. Es que de veras, se la volaron. A ver, ¿alguien me puede decir? Pero bueno, voy a dejar de grabar. No fui yo.